Sí. ¿A mí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, hablamos de la ley en sentido material y la ley en sentido formal. Esta es la fuente más importante del derecho. La ley es creadora, generadora de derecho. Bien. Derecho objetivo, como vimos, y derecho subjetivo. Bien. La mayoría de nuestros derechos, de los derechos que nosotros podemos hacer valer frente a otros, están contemplados en una ley. Bien. Reitero, si le presté plata a Matías y Matías no me paga, yo voy a poder, si me firmó algún documento, iniciarle un proceso ejecutivo y cobrarle hacerlo cumplir con esa obligación que era la de devolverme ese préstamo. Y eso va a estar en el Código Civil. No sé, si yo emito un cheque bancario y se lo doy a otra persona y esa persona no lo puede cobrar, me va a poder ejecutar ese cheque. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo autoriza. Si alguien me choca en la calle y me genera un daño, va a tener que satisfacer esos daños, va a tener que volver esa situación al momento anterior al del accidente, al de la colisión. ¿Por qué? Porque hay una ley que así lo establece. Bien. Así que la mayor parte del derecho va a estar en la ley. Pero no es solamente la ley la única fuente del derecho. Otra fuente muy importante del derecho es la costumbre. Bien, aunque a nosotros no nos parezca. Porque nosotros pensamos, ¿de dónde nace el derecho? ¿De dónde se genera el nuevo derecho? Y básicamente se va generando a partir de la costumbre. Bien. Esa costumbre como un uso implantado en toda la comunidad y que la comunidad considera que es jurídicamente obligatorio. Bien, tenemos distintos tipos de costumbre. Tenemos, yo qué sé, a ver, costumbre, les voy a dar nombres en latín que por ahí les van a sonar un poco complejos, pero después les voy a pasar un texto con todo esto. Tenemos una costumbre que es la costumbre en secundum legem, se llama, costumbre según la ley. Bien, esta costumbre según la ley como fuente de derecho existe cuando el legislador muchas veces, en la propia ley, remite la solución de algún problema a la costumbre. ¿Cuándo puede ser esto? Por ejemplo, cuando no hay lugar de pago. En determinado contrato se dice, se deberá abonar según la costumbre del lugar. Bien. Y esto, cuando yo voy a un kiosco a comprar cigarrillos, ¿cuándo los abono? Perdón, en el momento. En el momento. ¿Hay alguna normativa que me diga que yo tengo que abonarlos en ese momento? No, es la costumbre. Voy y los pago en el momento. Si yo voy a comprar un auto, no lo pago en el momento. Tengo que ir al banco, dar un adelanto, después hacer una transferencia bancaria y demás. Entonces, fíjense, el mismo contrato, compra-venta, una de un paquete de cigarrillos, otra de un producto obviamente mucho más caro, pero no deja de ser un contrato de compra-venta. La costumbre es lo que va a regir el modo de pago. Lugar de pago, domicilio del comprador, domicilio del vendedor. Yo le voy a decir al kiosquero, che, los cigarrillos venía a comprármelos a casa porque el código dice que el lugar de pago es el lugar del comprador, el domicilio del comprador. No. ¿Por qué? Porque eso viene de la costumbre. Por eso la costumbre es una de las fuentes más importantes de derecho. ¿Por qué? Porque no hay nada que, o sea, sería imposible poder establecer cada una de las conductas que nosotros desarrollamos día a día en un código, en una ley. Imagínense que tendría que haber, si ya hay 30.000, tendría que haber, no sé, cientos de miles que digan dónde se abona cada cosa, en qué momento. Y muchas veces el lugar de pago, la forma de pago, si es de contado, si es de plazo y demás, se hace según la costumbre. Y es el propio legislador, después vamos a ver algunos contratos, que dice, el pago se hará conforme a las costumbres del lugar. Bien, si yo pago un viaje de taxi, lo abono al finalizar el viaje de taxi. Ese es un contrato de transporte y se abona al finalizar, no se abona a los 10 días, a los 30 días. Si yo, por el contrario, le presto a alguien dinero y fijo un plazo, la forma de pago va a ser a la finalización del plazo. Bien, no va a ser antes. Yo no voy a poder exigirle el cumplimiento de la obligación antes de la finalización del plazo. Va a ser a la finalización del plazo. Y un montón de esas cosas que nosotros hacemos cotidianamente, las hacemos por costumbre, entendiendo esa costumbre como una costumbre generadora de derecho. Entendemos que actuamos así
porque hay una norma jurídica que nos obliga a actuar así. Y lo que nos obliga a actuar así es la costumbre. En esto que llamamos costumbre según la ley o secundum legem, es el propio legislador quien dice, bueno, en caso de dudas o para regular esto, lo vamos a regular conforme a las costumbres del lugar. Y las costumbres del lugar pueden ser diferenciadas en un lugar o en otro. Bien. Otro tipo de costumbre se llama praeter legem. Esta costumbre se aplica cuando la ley, no hay una ley que sea aplicable exactamente a ese caso. Bien. Entonces, se establece a lo que se utiliza normalmente como costumbre. El ejemplo más común que damos en este caso son el pago de los honorarios y los gastos cuando uno hace una operación inmobiliaria. Bien. Cuando nosotros hacemos una operación inmobiliaria, una compraventa de un inmueble en la escribanía, ustedes van a ver que hay cosas que paga el que compra, cosas que paga el que vende, más allá de los impuestos que puede adeudar o las cargas que pueda tener la propiedad al momento de la compra y de la venta. Pero esto se rige por la costumbre también. Y uno podría tranquilamente pactar, de hecho pasa muchas veces con el comprador o con el vendedor, que uno se hace cargo de la totalidad de los gastos. Y la ley no prohíbe esto. Yo puedo comprar una casa y decirle al comprador, al vendedor, mira, no te hagas problema, yo te ofrezco, no sé, $100.000 y me hago cargo de todos los gastos de la escritura. Y quizás el vendedor dice, bueno, me quedan a mí los $100.000 libres y listo. Si no nos ponemos de acuerdo, el escribano nos dirá, bueno, el impuesto a la transferencia de inmueble lo pagas vos, no sé, ARBA pagas vos, TGB pagas vos, y nos irá dividiendo según la costumbre lo que va a pagar cada uno de nosotros. Pero acá no hay una ley, en algunos de los conceptos sí, obviamente, pero no hay una ley que establezca qué paga cada uno, qué porcentaje de honorarios paga cada uno. Bien, esa es la costumbre praeter legem. Y después tenemos una última costumbre que se llama costumbre contra legem, que es la costumbre contraria a la ley. Bien, es la costumbre derogatoria. Es la que menos se aplica, pero muchas veces también la costumbre va modificando una ley y la gente va incumpliendo de tal forma una determinada legislación que esa legislación termina por derogarse. ¿Por qué? Porque la gente no la cumple, porque la gente no la acata y porque quizás era una legislación o quizás era una ley o un precepto que tampoco era de tan vital importancia para la comunidad. Entonces, la propia costumbre puede llegar hasta al caso de derogar una ley. Bien. Entonces, hasta ahí tenemos dos fuentes importantísimas. La más importante, la ley escrita, que nosotros tenemos en nuestros códigos, la Constitución, las leyes individuales. Segunda fuente importantísima del derecho, la costumbre. Bien, estos tres tipos de costumbre que vimos. Tercera fuente importante del derecho, los principios generales. Más allá de la ley que está escrita, del derecho escrito, del que está en los libros, nosotros tenemos principios generales del derecho, principios que son muchas veces de carácter universal, otros son de carácter latinoamericano, otros son de carácter meramente de nuestro país, pero son principios rectores que nuevamente están muchas veces por encima de la ley escrita y que muchas veces para lo que nos sirven es para resolver cuestiones que en la ley no están planteadas, o cuestiones que la ley no puede regular de forma tan finita, tan desmenuzada. Bien. ¿De dónde salen esos principios del derecho? Bueno, acá volvemos a las discusiones de los que nosotros llamamos los naturalistas, los cultores del derecho natural. Algunos dirán que sale de la naturaleza del hombre, otros dirán que sale de las religiones monoteístas en general, pero la verdad es que los principios vienen del orden natural y son innegables. ¿Qué principio general del derecho se les ocurre? Si se les ocurre alguno, ¿bien? Yo tengo varios para nombrarles, pero alguno que se les ocurra a ustedes, algún principio que hayan escuchado en los medios, en los diarios, que vean en las noticias. ¿El derecho a voto entraría, no? No, ese es un derecho, básicamente es un derecho establecido constitucionalmente.
Si yo les hago esta afirmación, nadie puede ser culpable, nadie puede ser declarado culpable hasta que no haya una sentencia firme en su contra. Bien, ¿esto qué es? El derecho de inocencia, ¿no? El principio de inocencia. Bien, pero no es un derecho, es un principio. Y es un principio que se aplica a un montón de ramas. Si yo cometo una infracción de tránsito y el juez de faltas no dictó la resolución por la cual me impuso la multa, yo soy inocente. Bien, con lo cual no soy culpable. Tengo un acta, tengo una infracción de tránsito supuestamente constatada por un inspector municipal, pero sigo siendo inocente hasta que el juez de faltas, en ese caso, diga que se constata esa infracción, que se me impone la sanción de multa o la sanción que fuere, y esa sanción quede firme. Yo la puedo ir a apelar al juzgado correccional y demás. Si yo cometo un delito, no sé, robo algo, se me va a presumir que sigo siendo inocente, que soy inocente, hasta tanto no haya un juez que me dicte una sentencia. Bien, es un principio de inocencia, uno de los principios más importantes y que rigen en todo el mundo. El principio de inocencia, por lo menos en todo el mundo occidental. ¿Qué otro se les ocurre en función de este que les di? En el derecho penal hay muchos, ¿no? Pero bueno. La verdad que ahora no se me ocurre absolutamente ninguno. A mí la verdad que tampoco. Bueno, yo les voy a decir otra. Hay un principio que se llama indubio pro reo. En caso de duda, a favor del reo. En caso de que un tribunal o un juez penal tenga dudas sobre si una persona es culpable o no de un delito, si tiene dudas, ¿vieron las películas cuando en los tribunales estadounidenses y esos hablan de la duda razonable? Se tienen que acordar de eso. Que el abogado dice, yo lo que tengo que tratar es de sembrar la duda en el jurado. Porque si el jurado tiene alguna duda, tiene que fallar a favor del reo, a favor de el supuesto delincuente. Entonces, y ese es un principio general del derecho, un principio que se aplica de lleno en nuestro país. Si el juez tiene alguna duda, tiene que fallar siempre a favor del reo y no en contra de él. Lo mismo pasa en el derecho laboral. Bien, indubio pro operari se llama. En caso de duda, a favor del operario, a favor del trabajador. Si un juez laboral tiene dudas acerca de si tiene razón el trabajador en un determinado hecho o si tiene razón el patrón o el empleador, va a estar siempre a favor del trabajador. En caso de duda, a favor del trabajador. Otros principios, buena fe. Bona fide, ¿vieron? La bona fide, el café. Bona fide significa buena fe en latín, el principio de buena fe. Uno tiene que pensar que la gente obra, por ejemplo, al celebrar un contrato, de buena fe. Que yo no voy a hacer un contrato tratando de aprovecharme de otro, sino que voy a tener que respetar ese principio de buena fe. El enriquecimiento incausado es un principio hermoso. Hay un principio que prohíbe el enriquecimiento sin causa. Por lo tanto, si yo le transfiero $100.000 a Matías, a su cuenta, y mañana voy y le digo, che, Matías, me tenés que devolver los $100.000 porque te los transferí erróneamente a tu cuenta y eran para la persona a la cual le compré la casa, pero la verdad que al cargar en el home banking me pareció tu nombre y los mandé, él va a tener la obligación de devolvérmelos. Y no va a poder decirme, no, vos ya me los pagaste y yo me los gasté. Porque habría ahí, ¿qué cosa? Un enriquecimiento sin causa. Él se enriqueció sin ninguna causa. Yo no le debía plata, él no trabajó para mí, no le debía nada. Entonces es un principio que va a estar por encima de otro. Por ejemplo, del que paga mal. El que paga mal paga 2 veces. Ese es otro principio. Quien paga erróneamente paga 2 veces. Bien.
Pero el enriquecimiento causado era que si yo le transferí plata a alguien y no le correspondía, esa persona va a tener la obligación de devolvérmela. Obviamente, si esto a él le incurrió en algún daño, le cobraron algún impuesto o algo, probablemente me lo podrá descontar y demás. Pero bien, va a ser, vamos a utilizar ese principio para esa cuestión que por ahí no está regulada en la ley, vamos a usar esos principios. Nadie puede ir en contra de sus propios actos. Ese es otro principio general del derecho. Nadie puede... en latín se dice venire contra factum proprium non valet. No se puede venir contra los actos propios. Es decir, ¿dónde se utiliza mucho? Y en el derecho laboral se utiliza muchísimo esto. Si yo te mando una carta de documento y te digo que te echo porque hace 2 días que no venís a trabajar, bien, después no puedo, cuando vos me iniciás una demanda, decir que te eché porque robaste. Bien. ¿Por qué? Porque estoy yendo contra los actos propios, lo que yo ya dije. No puedo ir en contra de eso que yo ya dije. Más si lo puse en una carta de documento porque quedó documentado. Ahí tenemos un montón de principios del derecho. Hay montones, hay cientos de principios del derecho. ¿Para qué se utilizan? Les decía, básicamente para cuestiones que no están expresamente reguladas en el derecho. Bien, entonces, ante una situación que no tiene un hecho, que no tiene una regulación expresa, que no tiene un articulito, una norma que específicamente diga esto es así, 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 bien, yo cuando tenga ese problema, cuando tenga eso que nosotros comúnmente lo denominamos lagunas legislativas o espacios en blanco, lo que vamos a hacer es ir a estos principios generales del derecho y aplicar estos principios generales del derecho para resolver esa cuestión. Bien. Otro de las fuentes del derecho importantísimas que hay son la jurisprudencia y la doctrina. Digamos que estas son muy importantes. La jurisprudencia es las opiniones que dan los jueces en las causas que son sometidas a su arbitrio. Bien. La jurisprudencia son las sentencias judiciales. Cada vez que nosotros tenemos un conflicto y ese conflicto lo llevamos a la justicia, el juez va a dictar una sentencia. Esas sentencias generan derecho. En principio generan derecho para las dos partes que participan del conflicto. Bien, si alguno de ustedes se divorcia de su esposa y no se ponen de acuerdo en la fecha del divorcio, en la división de los bienes, en el régimen de visita de sus hijos, si es que lo tuvieran, van a tener que someter ese conflicto a que lo dirima un tercero imparcial, un juez, una jueza de familia. Y ese juez, jueza de familia va a dictar una sentencia, en donde va a decir, la casa queda para tal, el auto queda para tal, o esto es mitad y mitad, o esto es todo de fulanito, y los nenes lo va a poder ver tal día, tal día, tal día, y le va a tener que pasar alimentos por tal monto mensual. Bien, eso genera derechos, eso es una fuente generadora de derechos clara. ¿Por qué? Porque está regulando las conductas de esas dos partes. ¿De quién van a ser los bienes? Bien. ¿Cuáles van a ser los derechos de uno? ¿Cuáles van a ser las obligaciones de otro? Y acá tenemos una norma individual generadora de derecho. La jurisprudencia es una gran fuente generadora de derecho. La jurisprudencia, ¿qué pasa? Muchas veces genera derecho para las partes que intervienen, muchas veces no, siempre genera derecho, o siempre fija las reglas o pautas de conducta para las partes que intervienen en el conflicto. Yo soy locador, Adrián es locatario, no me paga el alquiler, vamos a dirimir nuestro conflicto a un juez y yo acredito que no me paga hace más de 3 meses y el juez termina desalojándolo. Bien, esa sentencia va a ser generadora de derecho entre nosotros dos. Yo voy a tener derecho a por la fuerza pública expulsarlo y él va a tener la obligación de irse. Pero a veces esa jurisprudencia es tan repetitiva y a veces nace o proviene de los organismos de mayor importancia en la jerarquía judicial que termina generando derecho para todos. Bien. Algunos ejemplos. Nuestro sistema judicial, según el fuero, está organizado de manera diferenciada. Por ejemplo, el fuero civil, el fuero penal, el fuero contencioso, tienen jueces, el fuero de familia lo mismo,
tienen jueces unipersonales de primera instancia. Después, si uno está disconforme con la resolución de esos jueces, puede ir a una segunda instancia, que ya son tribunales colegiados, que se denominan cámaras. Bien. Si uno está disconforme con lo que dicen esas cámaras y la ley lo habilita, puede ir a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y si también la ley lo habilita, porque no en todos los casos se puede llegar hasta la Corte Nacional, puede ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y de ahí a Corte Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, y demás. Puede estar discutiendo 50 años completo. Pero bien, esa es una estructura jerárquica entre los distintos tribunales, digamos, entre los distintos órganos de justicia. Bien, unipersonales, casi siempre los de abajo, colegiados los de arriba. El foro laboral es distinto porque ya son, en la primera instancia ya hay tribunales compuestos por 3 jueces, y si uno está disconforme con eso, directamente tiene que irse a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En el ámbito penal hay un tribunal intermedio, que es casación antes de llegar a la Corte, bueno, y demás. Pero muchas veces las decisiones, por ejemplo, de las cámaras, de los que están por encima de los jueces de primera instancia, cuando se dicta una decisión que se llama plenario de cámara, se reúne toda la cámara y dicta unas sentencias, esas sentencias pasan a ser obligatorias para los jueces de primera instancia, que en casos análogos tienen que fallar de la misma manera. Es decir, terminan creando derecho, que después ese derecho va a ser aplicable también para los jueces de primera instancia. Acá los plenarios de la Cámara Civil y Comercial local son obligatorios para que los apliquen los jueces de primera instancia. Bien, algunos fallos de la Corte de Nación, por ejemplo, son obligatorios para el resto de los jueces. No todos, algunos con algunas particularidades muy especiales. Bien, nosotros tenemos algo que se llama sistema de control de constitucionalidad difuso. Cualquier juez en nuestro país puede decir que una ley es inconstitucional. Otros países tienen otro sistema donde tienen, por ejemplo Francia, un tribunal constitucional, o España, que es el único que puede decir si una ley es o no es inconstitucional. Bien. Pero bueno, la jurisprudencia, que es la opinión de los jueces vertida en estas causas judiciales que son sometidas a su debate, también es fuente de derecho. Importantísima y obligatoria para las partes que intervinieron en el conflicto, y muchas veces cuando esa jurisprudencia se va repitiendo y todos los jueces vienen fallando de manera igual, pasa a ser una norma de conducta para todos. Bien, y debe ser aceptada o adoptada por todos. Por ejemplo, me acuerdo en su momento, cuando teníamos el 1-1 en nuestro país y no había tanta inflación y demás, la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata había dicho que la tasa máxima para préstamos era 24%. Bien. Y no me acuerdo, si era en dólares era menos, y así. Y todos los jueces, cuando uno sometía, no había pactado, yo le había prestado a alguien plata en cuotas, y no había pactado la tasa de interés, o había pactado una tasa mayor, los jueces me aplicaban un fallo que era Banco Edificadora de la Barría, y me decían, mire, la tasa máxima es tanto. Como si esto fuera una ley. ¿Bien? No había una ley que estableciera cuál era la tasa máxima en un préstamo. Pero los jueces venían de un plenario de Cámara y todos los jueces se venían pronunciando de la misma forma. Entonces, yo cada vez que hacía un contrato sabía que no podía poner una tasa mayor al 24%. ¿Por qué? Porque si la persona a la cual le prestaba dinero iba a la justicia indefectiblemente le iba a decir, mire, se la bajo al 24%. Entonces, ¿qué se hacía de esa forma? Indirectamente se generaba derecho, se creaba derecho. Cada uno de los que hacíamos un contrato de préstamo sabíamos que la tasa no la podíamos poner por encima del 24%. Bien. Y el último de los elementos o de las fuentes del derecho que les voy a mencionar es la doctrina. Bien. La doctrina es la opinión de los autores. La doctrina no es una fuente directa en el derecho, no es una fuente obligatoria de derecho, pero es lo que opinan los distintos estudiosos del derecho de cada una de las leyes, de cada una de las instituciones. ¿Bien? ¿Dónde se vierte eso? En libros, en revistas especializadas. Entonces,
ante un determinado conflicto, ante una determinada ley, los autores opinan y dicen, esta ley está bien por esto, esta ley está mal por esto, acá debió decir tal cosa, o donde no dice esto, en realidad quiere decir tal cosa. Esto vamos a hablar un poco la semana que viene, los modos de interpretar el derecho. Bien. Y esa es otra fuente del derecho, porque cuando nosotros tenemos los autores más importantes del país opinando sobre una determinada ley, diciendo que esto está bien o que esto está mal, esto termina siendo receptado por los jueces en sus fallos, y en última instancia termina siendo receptada también por los legisladores, que muchas veces modifican esa ley en función de la opinión que van dando los diversos autores. Nosotros, los abogados, todos los libros que tenemos, en general, no son libros que tengan las leyes adentro, sino que son la opinión de los autores sobre determinadas materias. Derecho civil, tenemos 10 tomos de derecho civil de Lorenzetti, uno de los jueces de la Corte. Y de cada artículo Lorenzetti opina qué quiso decir el legislador, qué no quiso decir, cómo se aplica, cómo no se aplica. Vamos a ver que muchas veces hay lugares oscuros en el derecho. Hay relaciones jurídicas que no están tan bien definidas o tan claramente definidas, y ahí es donde tenemos que echar mano a la opinión de los autores, a los principios del derecho y demás. Pero bien, con esto, una breve reseña de las distintas ramas que tenemos en nuestro derecho, de la opinión, de las distintas fuentes, perdón, que tenemos en el derecho. El tema de las fuentes es muy importante en nuestro país, y en cada sistema judicial las fuentes tienen una importancia distinta. Por ejemplo, la opinión de los autores en el sistema del common law, en el sistema anglosajón, de Inglaterra y de Estados Unidos, y bueno, de los países que comparten el common law con Inglaterra, es mucho más importante la jurisprudencia, la decisión de los jueces, a veces que la ley misma, porque los jueces son formadores de derecho. También les rememoro, cuando vean alguna película de abogados y eso, fíjense que a veces aparece a último momento un abogado despierto diciendo, no, porque la corte en el caso tal con tal dijo tal cosa. Bien, y eso es ley para las partes. Acá esto no pasa. La corte en tal con tal dijo tal cosa, y ahora puede decir otra completamente distinta. Bien, sin que eso sea una fuente tan directa y tan obligatoria de derecho. En el sistema del derecho anglosajón, las sentencias judiciales se aplican como si fueran la ley misma. Es un sistema completamente distinto al nuestro, con muchas particularidades que no vienen al caso. Bien. Pero bueno, con esto, que es un poco de resumen de fuentes del derecho, distintos tipos del derecho, ramas del derecho, la semana que viene vamos a abordar básicamente la pirámide jerárquica normativa de nuestro derecho, porque hoy les hablé de leyes, de ordenanzas, de decretos, de resoluciones. Bueno, todas estas tienen una distinta jerarquía, ¿bien? Y hay unas que se aplican por encima de otras. Y vamos a hablar un poco de qué hacer cuando, por ejemplo, hay una ley anterior y una posterior que hablan sobre el mismo tema, o cuando hay dos leyes que se contraponen. Bien, sobre eso vamos a hablar un poco la semana que viene. Sin falta, esta semana subo esta clase y subo la anterior, así para los que no han podido conectarse a alguna de estas dos, la pueden tener para verla sin problema. ¿Les pareció claro? ¿Tienen dudas? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Alguna cuestión que no hayan entendido? No, como entender, entendí todo. Lo que pasa es que esto, a mí todo lo que es sociales a mí me cuesta bastante, así que no, nada, entender entendí, pero bueno, cuando lleguen las preguntas ahí es donde Veremos. vamos a ver cuánto entendí. Está bien, no sean problemas. ¿Matías? Sí, igual, entendí, pero si lo podemos aplicar en las preguntas que tengamos. Van a ver que sí, van a ver que después vamos a empezar a ver muchos casos prácticos y demás, y les va a resultar fácil. La semana que viene, cuando hablemos un poco de cómo nosotros llegamos a desentrañar el real sentido de lo que dicen las leyes, con algunos ejemplos prácticos, van a ver que el tema no es tan difícil.
A veces es un poquito abstracto, a veces es un poquito complejo, porque estamos hablando de palabras, y de cómo se interpretan o cómo se analizan esas palabras, pero van a ver que no va a resultar complejo, y el año pasado no tuvimos desaprobados, así que la materia no es una materia difícil. ¿Sí? Bueno, los saludo y nos vemos el próximo martes. Perfecto, profe. Hasta el martes, Nos profe. vemos. Chao. Hasta el martes.